La promesa de colocar al sector agroindustrial como uno de los pilares del desarrollo que llevó adelante el actual presidente Mauricio Macri caló hondo en el sector agropecuario y sin lugar a dudas trajo vientos de cambio. Es por eso que a continuación en AgroTV el especialista de la empresa Novitas, Diego de la Puente, hace un análisis pormenorizado de las oportunidades que aún hoy tiene el país frente a la creciente demanda de alimentos que se presenta a futuro. La asunción de un nuevo gobierno y el cambio de concepción sobre el sector agropecuario marca el regreso de Argentina a la escena internacional en los mercados del trigo y del maíz. Diego de la Puente analiza las certezas e incertidumbres frente a este cambio. El sector nuestro es el sector económico que más certidumbres tiene, ¿no? Porque digamos, el electo presidente Macri, ya antes de asumir, él marcaba un poco esa idea de que, digamos, un gobierno donde en la Argentina está la situación que estamos viendo, digamos, ¿no? De la agricultura tan importante y donde el campo va a cumplir un rol preponderante dentro de este gobierno. Él hablaba de que las retenciones no podían existir, de que teníamos que tener un tipo de cambio más competitivo, de que obviamente se tenía que liberar el mercado de exportación. Entonces me parece que si miramos otros sectores de la economía, por ahí esos sectores de la economía no tienen tantas certezas de qué cosas van a hacer. Por ahí algún otro sector que esté vinculado a la exportación dice, bueno, voy a tener un tipo de cambio mejor. Pero nosotros tenemos muchas cosas que ya están definidas prácticamente. Quita de retenciones para todos los productos y baja de 5 puntos para la soja. Liberación de todas las exportaciones, que después lo veremos cómo se implementa en un año en donde el trigo por ahí es un producto cuya cosecha es una cosecha bastante menguada. Y un tipo de cambio más competitivo ya te da un panorama totalmente diferente. Y eso se respira. O sea, cuando uno va al interior y empieza a caminar, digamos, los pueblos que yo recorro hace 20 años, la realidad que se veían en una situación hace 4 o 5 meses atrás y se vive hoy totalmente diferente, ¿no? Porque esos pueblos, más allá de que pueda existir cierta rivalidad en algunos casos entre el campo y la ciudad, obviamente que viven del sector agropecuario. Entonces, cuando se empieza a ver que se le da una mano al sector agropecuario y que se apoya el campo, bueno, entonces el hombre de campo traslada parte de esos beneficios también a su pueblo, a su comunidad. Y creo que esas son las certezas que tenemos nosotros como sector, quizá mucho más importantes que lo que tiene, o lo que yo creo, ¿no? Que tienen otros sectores de la economía de la Argentina. Es importante mirar hacia atrás y conocer los mercados que se perdieron por haber retaseado la exportación de granos para saber hasta dónde podría llegar Argentina con políticas que favorezcan una comercialización más fluida hacia los principales centros de consumo mundial. Me parece que nosotros tenemos hoy 2 mercados de futuros, con muchas gestiones para que esto se unifique y demás, pero me parece que nosotros teníamos 2 mercados, tanto en Buenos Aires como en Rosario, 2 mercados que a mí me parece que iban camino a generar una situación bastante importante en la región. Hoy inclusive se está hablando de hacerlo a nivel regional, incluir a Brasil, a Uruguay, para que esos mercados sirvan como mercados de cobertura. Pero me parece que el hecho de haber perdido estos, yo diría no los 12 últimos años, pero sí te diría los últimos 7 u 8, ha generado que prácticamente el volumen de operaciones en los mercados de futuros y de opciones se haya menguado muchísimo, y eso para mí es una pérdida tremenda, porque los mercados de futuros, a diferencia de lo que muchos creen, tienen que ver justamente con la cobertura de un productor agropecuario que ya tiene la incertidumbre climática y que además ahora siempre tuvo la incertidumbre del precio. Poder cubrir esa incertidumbre es vital para un productor agropecuario. El que no lo entienda de esa manera comete un grave error. El hecho de haber perdido volumen, liquidez en los mercados futuros, te diría que para nosotros como analistas, entendiendo la importancia que ello tiene, es una pérdida irreparable. De la misma manera que es irreparable la relación que Argentina tenía en el mercado del trigo con Brasil. Brasil es el 3er o 4er importador mundial de trigo, dependiendo del año, y obviamente que el mundo se mata por tratar de venderle trigo a Brasil. Nosotros tenemos una gran ventaja, tenemos un arancel del 10%, no pagamos el impuesto a la marina mercante, tenemos menos flete por estar más cerca, y porque se nos ocurrió poner una restricción a las exportaciones, eso, digamos, no tuvo ningún tipo de miramiento respecto de los países vecinos nuestros o estratégicamente más importantes. Entonces, esa veda, digamos, a las exportaciones de trigo como de maíz, se le hizo también a Brasil. Y Brasil tuvo que salir empujado por esa decisión argentina a buscar otros mercados. No solo perdió el mercado Brasil, le dio posibilidad que Rusia, Ucrania, países de Europa del Este
empezaran a crecer en la producción de trigo y obviamente todos esos destinos que le vendíamos nosotros, que eran más de 100 destinos a principios del año 2000, que estaban, muchos de los cuales eran norte de África, Medio Oriente, hoy digamos estén copados por el trigo ruso, el trigo ucraniano, los trigos cosacos de Kazajstán, y nosotros nos hayamos quedado prácticamente con nuestros saldos portables casi para Brasil. Pero bueno, Brasil obviamente que hoy, después de haber probado un trigo duro americano, te exige otra calidad. Lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos entrando en ritmo de nuevo en el mercado del trigo. Y eso, bueno, va a tener que generar, digamos, un pensamiento distinto a nivel productivo, ¿no? Digamos, ¿qué queremos hacer nosotros? Un trigo cámara, que hoy en el mundo es un trigo casi forrajero, o si preferimos un trigo de calidad, en donde, bueno, se podrá colocar a Brasil y a otros destinos donde busquen ese nicho de mercado. Entonces, me parece que eso va a ser una discusión muy importante de acá al futuro. Estamos comenzando la cosecha de trigo. ¿Cuál es el balance en base no solo al área sembrada, sino también a los rendimientos con estas condiciones ambientales? Desde el punto de vista del trigo, nosotros pensamos que el área sembrada, digamos, no va a cambiar demasiado de lo que fue la última estimación. Lo que sí me parece es que tenemos que tener en cuenta que en el trigo nosotros tenemos una cosecha de 9,5 millones de toneladas aproximadamente, y hoy, digamos, estamos hablando de una cosecha que por ahí estaría más cerca de los 10 millones. Eso porque, si bien en la zona triguera norte, que comprende la zona de, digamos, Ruta 5 hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, ha habido muchas lluvias, inundaciones, se han perdido hectáreas en el invierno y después se han perdido hectáreas por mayores lluvias ahora en la primavera y por piedra, por granizo en esta última etapa. Hasta acá, lo que es la parte del sudeste, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que es la zona triguera por excelencia en la Argentina, viene muy bien, con trigos que están llenando grano con temperaturas no demasiado altas, lo cual hace que el peso de 1000 semillas, de 1000 granos, se espere que sea muy bueno, con lo cual yo diría que eso nos apura un poquitito a llevar la cosecha de 9,5 millones a 10 millones. Digamos, en ese sentido no cambia demasiado saldos portables, nos van a quedar entre 3,5 millones y 4 millones de toneladas. La única diferencia ahí va a estar en que si el stock inicial va a ser igual al stock final, ¿no? Entonces, con eso vamos a ir jugando para ver cuántos saldos portables nos queda y de qué manera se hace una apertura de exportaciones en el mercado del trigo. ¿Y cómo cambia el escenario del cultivo del maíz con la quita de las retenciones? Esta última situación de donde el mercado ya empezó a descontar en el precio que se iban a quitar las retenciones y los ROE, hizo que a último momento muchos productores empezaran a analizar el cambio de área de soja hacia maíz, pero claramente ese cambio se va a dar sobre, digamos, el maíz tardío, ¿no? Que se puede sembrar hasta diciembre. Nosotros pensamos que el área de maíz que iba a caer, para nosotros iba a caer un 30-35%, se va a achicar esa caída a 5-7%, es decir, que vamos a estar más cerca de un 25% de un 23% de caída. Me parece que ahí es donde está la discusión más importante de cómo va a terminar siendo el área de maíz. Pero yo diría que una cosecha de 21-22 millones de toneladas perfectamente es asumible. Ya en las semanas entre la elección y el balotaje, el ánimo había cambiado entre los productores y los proveedores de insumos. De la Puente expone cómo puede jugar el cambio de expectativas de aquí en adelante. En la soja la discusión que se genera es de estas 16 millones de toneladas, 15, 16 millones de toneladas de soja vieja sin vender, cuánto va finalmente a volcarse al mercado antes del ingreso de la nueva cosecha. Dependerá, por supuesto, de las medidas que Macri vaya tomando en la medida que van pasando los días. Está claro que hoy el productor lo que espera es una mejora en el tipo de cambio. Más que los 5 puntos de caída en la retención, se está mirando si el tipo de cambio va a reaccionar de acuerdo a las expectativas de los productores. Yo, si fuese productor de sojero y tengo la soja en un bolsón, voy a venderla, me van a pagar en pesos con un tipo de cambio mejor, pero la voy a vender si puedo calzarla contra insumos, si puedo pagar una deuda especificada. Entonces, digamos, yo tengo una deuda especificada, me mejora el tipo de cambio, necesito vender menos soja para poder cubrir esa misma deuda. Si puedo comprar dólares, entonces en vez de tener el ahorro en el bolsón, lo tengo en moneda dura. Entonces me parece que se va a vender ese saldo en la medida que se pueda colocar, digamos, el producido de esa venta en algo donde no quede especificado. Y en ese contexto, bueno, me parece que va a ser muy importante cómo sigan estos días desde que Macri ya ha asumido hacia adelante, se vayan tomando las principales medidas.